Continuamos en Muy Masculino y vamos a invitar nuevamente a Bernardo Luján, que cada 8 días nos acompaña para hablarnos un poquito. Esta vez estamos hablando acerca de las empresas y las asociaciones. Bernardo, bienvenido. ¿Cómo te va, Alejo? Muy bien, pues la semana pasada estuvimos hablando acerca de esas reuniones ordinarias y extraordinarias que las empresas deben hacer por X o Y motivo. Retomemos un poquito y expliquémosles muy concisamente a la gente qué son esas reuniones y Claro en qué que se sí, Alejo. diferencian. Bueno, hay reuniones ordinarias cuando se han establecido así en los estatutos. Usualmente lo que decíamos la vez pasada, se establece no solamente en la ley sino en los estatutos que las reuniones ordinarias se hagan antes de terminar el primer trimestre del año, o sea, antes del 31 de marzo de cada año se debe hacer una reunión ordinaria. Si un gerente es juicioso, si un gerente tiene, digamos, voy a decirlo muy fuerte, si tiene respeto por sus accionistas, los debe citar para contarles cómo va la empresa. Muchas veces en las empresas de familia, porque siempre lo he dicho, el dueño del negocio, el que empezó la empresa dice yo soy el que me las sé todas, o por lo menos lo piensa, no cita a sus socios porque muchas veces son la esposa o los hijos o alguna persona conocida y de confianza, dice yo por qué lo voy a citar a mostrarle toda una información cuando realmente él aquí al son de un tinto puede venir y enterarse de cómo van las cosas. Se les debe dar formalismo porque al momento en el que haya un problema dentro de la compañía, ahí se consultan los libros de accionistas, los libros de asamblea, perdón, y se debe llevar toda una secuencia que al cabo del tiempo es muy difícil de reconstruir y se debe tener toda una historia para ver cuáles decisiones se han adoptado, cuáles decisiones no se han adoptado precisamente y que la asamblea de accionistas lo habría decidido. Las reuniones extraordinarias entonces serían aquellas que luego de la ordinaria hacen, digamos, una situación, hace que amerite una reunión de los accionistas para contarles un tema y que además quede en un acta vaciada la decisión que tomaron. Entonces, ordinaria es porque lo establecen los estatutos, extraordinaria es porque la situación así lo amerita o hay un problema o precisamente es algo muy bueno y se quiere compartir con los socios. Bueno, para ilustrarle un poquito a nuestros televidentes acerca de este tema, ¿por qué no nos cuenta un poquito, Bernardo, acerca de quiénes son los que citan a esta reunión? Si la cita el gerente o precisamente los socios son los que lo citan, ¿y qué pasa si uno de los socios importantes no va? Bueno, hiciste muchas preguntas juntas, vamos a ver si las vamos resolviendo. ¿Quién debe citar? Por estatutos e incluso por ley está que lo debe hacer el gerente. Si no es en una sociedad anónima, hay revisor fiscal, lo puede hacer también o lo debe hacer el revisor fiscal. Y hay una posibilidad que le da la ley y los estatutos lo deben establecer así también, a los socios que representen por lo menos la cuarta parte del capital de la compañía. De manera que si una sola persona cumple o tiene más del 25% de una compañía, puede solicitar que se lleve a cabo una citación. Él no cita a los demás socios a una reunión, él le solicita al gerente que sea él quien mande la comunicación a los demás accionistas para que se cite a una reunión extraordinaria, en este caso de accionistas, para que se debatan unos determinados temas que deben haber sido incluidos en la solicitud de los socios o del socio que tenga más del 25, donde se solicita una citación a reunión extraordinaria de asamblea de accionistas a tratar los siguientes temas. Entonces ya el gerente es quien cita, previa a la solicitud del socio. ¿Y qué pasa si alguno no va? Empezamos con el problema de completar o no el quórum de la sociedad. Veíamos la vez pasada, hay quórum para deliberar y quórum para decidir. Una cosa es que yo pueda empezar la reunión porque ya tengo la mitad más una de las acciones totales de la compañía y otra cosa es que yo pueda decidir. Yo puedo empezar la reunión, pero puedo no tener el quórum suficiente para decidir una determinada propuesta que me hayan presentado. Entonces, si somos 3 los socios, con 2 podemos empezar, pero si hay una reunión, hay una decisión que tenga un quórum específico, una mayoría calificada que necesite 3 en un momento determinado, podríamos empezar a hablar, pero no podríamos decidir. Usted la semana pasada nos habló de un término que a mí me quedó sonando toda la semana y quería pues precisamente preguntárselo aquí en el programa. Usted hablaba de que a veces en esas reuniones se usan estrategias. Sí. ¿Puede ser una estrategia el hecho de citar una reunión y no asistir? Sí, puede ser una estrategia. Muchas veces es utilizada, muchas veces es desafortunadamente ejercida en perjuicio de algunos de los accionistas, porque una decisión que conviene a la sociedad puede no convenir a los intereses de un determinado socio y simplemente él, por el poder que tiene dentro de la organización, hace precisamente ejercicio de ese poder y no va a una reunión perjudicando a la sociedad misma.
¿Por qué? Porque a veces puede estar buscando llevar a cabo una negociación de las acciones suyas que como los demás socios ven que él está estorbando mucho, pueden decir, este nos daña las decisiones acá, está dilatando, está postergando cosas que son importantes, más bien entonces comprémosle para que se salga. Puede ser definitivamente una estrategia. A veces son bueno utilizarlas, pero a veces van en perjuicio de la sociedad y en ese caso no es bueno utilizarlas. Y más bien en ese caso estaríamos hablando de que los otros socios, generalmente minoritarios, terminan por sentir víctimas de ese manejo mayoritario de la sociedad. Obviamente hay estrategias, obviamente también hay leyes para que los protejan a los minoritarios, pero en este caso estaríamos ya hablando de una reunión de segunda convocatoria, y es cuando no se completa el quórum que exige la ley o que exigen los estatutos para poder empezar la reunión, tendríamos que empezar a hablar de una reunión de segunda convocatoria. ¿Y qué pasa en esas reuniones de segunda convocatoria entonces? Primero, hay una cosa importante y es, las personas que pueden decidir, primero deben ser más de una. Se habla de pluralidad de personas que representen un número cualquiera de acciones dentro de la compañía. Entonces, esas reuniones de segunda convocatoria se deben hacer después de los 10 días de haber citado a esta. O sea, si hoy esta reunión se llevaba a cabo el 1, la reunión de segunda convocatoria no debe ser citada para antes del 11, pero tampoco debe ser citada para después del 30. Entonces, no antes de 10 días ni después de 30. Entonces, cuando tenemos eso, tenemos un lapso de tiempo en el cual se debe citar a reunión de segunda convocatoria. Las decisiones que se adopten allí pueden ser válidamente adoptadas siempre y cuando, primero, haya pluralidad de personas y segundo, que se reúna un quórum deliberatorio, ya estaría con cualquier número plural, pero decisorio que no tengan los estatutos una mayoría específica. Me explico un poquito más porque pueden algunas personas de los televidentes no haber entendido esto y es bueno que lo tengan claro. Si la reforma de estatutos en una sociedad requiere, por ejemplo, el 70% de las acciones suscritas totales de la compañía y entre las personas que fuimos a la reunión de segunda convocatoria solamente tenemos el 35%, podemos tomar algunas de las decisiones que se establecen en los estatutos e incluso la ley: aprobación de estados financieros, nombramiento de junta directiva, nombramiento de revisor fiscal, tantas otras que hay en los estatutos, pero no podríamos tomar, por ejemplo, la reforma de estatutos, que se exigiría en este caso el 70% de las acciones suscritas de la compañía, salvo que se establezca que es, por ejemplo, el 70% de las acciones presentes. Esta diferencia es fundamental, tanto que vos la tengas clara como que las personas que nos están viendo lo tengan. Es muy distinto hablar de un quórum para decidir con las acciones presentes en la reunión, que si estamos nosotros dos, el 70% de dos, seríamos dos, claro, pero la tercera persona no nos habría importado que viniera o no. Pero si es el 70% de las acciones totales de la compañía y somos 3 socios, los 3 socios en realidad tenemos que estar de acuerdo porque estamos partiendo de la base de que cada uno de los 3 tiene el 33%. Entonces, 33 y 33 no alcanzaríamos a llegar al 70%. Si eso es así y se requiere el 70% de las acciones totales de la compañía, estaríamos definitivamente necesitando al tercer socio que esté presente en la reunión y que además vote favorablemente a la propuesta. Bueno, por eso pudo haber sido una estrategia de Nacho no haber estado en esta sección. Seguramente. Bueno, nosotros vamos a invitarlo para que usted dentro de 8 días nos siga contando estos temas que son tan interesantes para las personas que de una manera u otra están formando empresa, trabajan en una empresa y necesitan saber de esta clase de datos. Derecho laboral, derecho empresarial, derecho comercial, cómo no llegar a esas crisis, si usted está en esas crisis, cómo salir de ella, con ustedes. ¿Cuál es el teléfono para que los contacten los televidentes? Claro que sí, Alejo, es el 311-7772. Allá con muchísimo gusto llaman, piden la cita y procuraremos atenderles en todo lo que necesiten en su empresa, muchas veces que no esté en crisis y otras veces cuando desafortunadamente llegan a la crisis y hay que tomar decisiones, ojalá no muy dolorosas, para que salgan de ella. Perfecto, Bernardo, muchísimas gracias.